Recording in progress. Bueno, vamos a arrancar un poquito la presentación en la membresía para los que lo vean en diferido y para los que ya conocen el espacio, como Alfonsina que está acá. No es algo nuevo, es algo que ya varios han participado porque era solo para el espacio de los que habían pasado por el programa. Me han preguntado un montón por este espacio, siempre he dicho que no, que era solo para los del programa o solo para los del bootcamp, por una realidad que tiene que haber contenido previo para abordar. Pero este año tenemos el libro y eso es lo que hace un poco la diferencia. Vamos a poder estar hablando de lo mismo todos, todo el tiempo, porque hay una bibliografía que nos va a sostener para poder avanzar y no ir solos. Así que un poco esto, ¿no? El que se suma a la membresía, que sepa y que tenga presente que es un espacio de contención. No es para ir solo caminando, que es lo que en general hacemos cada vez que estamos en el conservatorio. Así que la idea es poder entender que lejos se llega mejor y con más disfrute acompañados. Así que quiero leerles un poco también cuáles fueron las necesidades que aparecieron y que mencionaron ustedes con el formulario, para que vean que no somos personas aisladas y sino que se repite todo el tiempo lo mismo. No importa la edad que tengamos, no importa el nivel en que estemos, se repite lo mismo todo el tiempo. Así que, ¿cuáles son las necesidades a resolver en este momento? Me pareció interesante esto, todas las opciones anteriores y más. Es como, no puedo tocar con la obra completa o no soy capaz de controlar todo y gestionarme. Eh, es una obviedad por ahí a veces, pero quizás acá no apareció. Pero sí necesito dar exámenes, así que estamos esto a un nivel general. Todos están tratando de mostrar y demostrar el nivel. Así que esto se va a trabajar muchísimo porque es uno de los pilares también de la membresía. Ya terminé mi formación y ahora estoy buscando crear mi proyecto musical. Esto me pareció interesante y seguramente también sean de las personas que ya vienen trabajando, porque cuando uno entiende que pasa por un contexto educativo, entiende que está al servicio del otro todo el tiempo, claramente desde un lugar muy disfuncional, y cuando salimos de ese entorno educativo quizás respiramos un poco de bocanada de aire fresco, pero no hay un rumbo al que seguir. Y entonces eso se va a analizar, vamos a buscar los gustos, los deseos, las iniciativas propias de ustedes. Aunque estén en un contexto educativo, vamos a encontrar qué es lo que podemos aportar, cómo podemos sostenernos hacia la funcionalidad y volver a traer nuestro eje de placer, de disfrute y de ganas. Y acá doy clases y no sé cómo ayudar a mis estudiantes. Me pareció interesante esto porque hay todavía inquietud en poder evitar repetir lo mismo que están padeciendo ustedes. Y acá va a ayudar mucho el libro de sintomatología. ¿Sí? Por eso no, eso es un indiscutido que va a estar acá, como un plus, como un regalo, como una iniciativa, como lo que quieran, pero va a estar el libro y me parece importante. Ahora me dio mucha gracia esto, ¿no? Como todas las veces, todo lo anterior y más. Ahora, objetivos principales se fueron repitiendo mucho. Yo no puse todos porque era una barbaridad, pero puse algunos. Confiar, planificar y crear. Lograr va de la mano de poder crear también. Y la regularidad, lograr la regularidad y performance que sé que puedo dar. Y esto tiene que ver con la planificación, cómo estudio, de qué forma. Eh, tener una orientación, una guía, me pareció estupendo, que se vuelve a repetir. Tener una orientación para buscar becas, maestría, pedagogía, esto también es necesario. No quedarnos ahí con el anteojito que solamente es mi realidad, sino que hay otras posibilidades. Y mejorar la planificación. La planificación se repite un montón. El tema del control del sonido también. Y volvemos acá. Establecer objetivos de un estudio sólido, pero también sostenible con mi nueva rutina. Carga de repertorio, logrando un mejor equilibrio entre mi repertorio solista y mi repertorio de acompañamiento. Poder llevar una preparación mental y de exposición escénica específicamente enfocada en tocar de memoria. Y trabajar en los desafíos que trae
mi realidad como pianista migrante. Eso, Alfo, seguro acá estuviste. Sí, y acá en la parte del emigrante, creo que mi experiencia, haber vivido en 3 países diferentes, les va a ayudar bastante. Y obtener herramientas de ansiedad escénica, que esto lo vamos a trabajar en los espacios de práctica escénica. Y otro tema, compartir lo que pasa, no estar callado, eso me pareció importantísimo y para eso está la membresía también. Y el último, tener claridad en el uso de las herramientas, crear un plan de recital, se vuelve a repetir, y tener práctica escénica o simulacros. Estos son como los clichés, digamos, dentro de las necesidades. Y teniendo en cuenta la realidad actual y los objetivos de cada uno de ustedes, que la membresía escénica se va a moldar, no va a ser al revés. Entonces por eso les había mandado el tema del formulario, tratar de ver qué es lo que necesitan, cómo lo necesitan y de qué forma lo necesitan. Así que los pilares que los vamos a trabajar en este espacio, indiscutibles, es la comunidad. Así que vamos a priorizar que sea un grupo numeroso, vamos a priorizar que haya mucha diversidad, que la mayoría de gente que se pueda sumar será como lo ideal, porque es lo que nos va a permitir abrir la cabeza, mirar desde otro lugar y entender que no soy o la única o el único que estoy pasando por esto. Y el otro pilar, el sostén y la dirección. La comunidad para mí me parece indiscutible, que te ayuda a entender que tenés que tener apoyo, que tenemos que tener una red que nos sostenga, que tenemos que poder compartir con alguien lo que me duele, lo que me agobia, pero también lo que deseo, lo que sueño. La comunidad es indiscutible, que es poder escuchar al otro y escucharme a mí, pero de una forma amable y que me impulse, no de una forma crítica, de competitiva, y que me destruya, que no me colabore a subir con empuje hacia otro lugar. Y por el otro lado, entender que tenemos un espacio que, además que me sostiene, me da calma, porque sé que puedo contar con el otro, sé que puedo hablar con el otro, sé que no soy el único o la única que estoy viviendo esto. Y por el otro lado, vivir un poco el camino artístico de forma empática, no solo individualmente. Porque capaz que esto que decíamos de la emigración, me voy a otro país, me voy a otro lado, claro, y soy yo conmigo misma, viviendo sola, entendiendo a ver cómo vivo el día a día, aunque sea. Cómo puedo armar una frase si además tengo barrera idiomática, si además tengo dudas técnicas y tengo una barrera idiomática y encima tengo una barrera emocional y además estoy paseando por otros duelos que, bueno, dentro del duelo migratorio tenemos 7 etapas. Y si yo sé que puedo contar con una comunidad que me sostiene, con otros compañeros, con otra ayuda, y compartir eso, me da calma. Calma, por lo menos sé con quién hablar lo que me pasa. Entonces, esto va a ser prioritario. Prioritario también va a ser el sostén. Vamos a tener el espacio que tenemos siempre del Telegram, que después se les voy a contar un poquito. Pero aparte es importante poder saber a quién recurrir. O sea, me pase lo que me pase, como tenemos un espacio multicultural, que tenemos gente de diferentes partes del mundo, y vamos a tomar como ayuda la diferencia horaria, el otro me puede sostener. Voy a tener personas que están en diferido y que me pueden sostener sin importar el horario en el que yo mande el mensaje. Y eso me parece importante porque es saber con quién puedo hablar. Tener colegas con los que pueda ser escuchada, ser escuchado, y saber a dónde preguntar si lo que estoy viviendo es una negligencia, por ejemplo, en una situación de clase, o si mi roomie, mi compañero de cuarto de piso, me vive gritando o me vive hablando mal porque yo estoy estudiando muchas horas o lo que sea, y poder hablar si eso y evaluar si eso es una situación de violencia o no, si es una problemática de la que no me puedo
hacer la vista gorda y tengo que poder, no sé, comunicar, defenderme o hasta incluso denunciar. Entonces, otro pilar elemental de este año en la membresía es el sostén. Y que sea de ida y vuelta, de aprender a sostener y ser sostenido. De poder yo darle un feedback a mi compañero, a mi amigo, a mi colega, y que cuando yo lo necesite el otro también lo pueda hacer. Y esto tiene que ver con crecer a la par y poder dar una mano y que me den una mano. Y el otro tema que tiene que ver con la planificación, tiene que ver con las dudas que nos generan estar tan solos o las dudas que me genera cuando yo tengo que decidir dentro de mi repertorio qué hacer, cómo hacerlo, de qué forma. Ahí voy a estar, por supuesto, yo a nivel pedagógico y a nivel como mentora, instrumentista y pianista, de tener un seguimiento. Ahí me voy a encargar yo de hacerles un seguimiento de avances, de darles material de planificación, poder identificar y decirles, darles feedback constructivo y positivo a cada uno de ustedes, si van en esa dirección correcta, si quizás están haciendo un pico hacia abajo en el aprendizaje, pero que no se abrumen porque en la foto completa están creciendo, y además de poder identificar y hacer despejo entre mi compañero y yo. Yo veo que mi compañero está avanzando y se lo digo, le doy esa alegría, le doy esa palabra de aliento, también cuando me toca a mí, mi compañero me las dará. Y es justamente hacer una práctica de pedagogía bien entendida, funcional, amable y empática, para que cuando me toca a mí estar en el rol docente o esté precisamente ejerciendo el rol docente, saber cómo llevarlo al aula, saber cómo llevarlo con mis estudiantes, saber cómo aplicar esto desde la buena enseñanza entendida por sostén, por empatía y por aceptación de señales que quizás están contribuyendo a un displacer. Y si yo atiendo esas necesidades, voy a poder redireccionarlas y acompañar de vuelta a nutrirme o a ir al origen del placer unido con la música. La cuestión acá, diferente con otros años, es el material que habrá disponible. Material editorial va a haber sí o sí. Vamos a tener los encuentros en vivo, esto lo vamos a mantener, que es lo que veníamos haciendo, 2 encuentros al mes de 1 hora y media, que ustedes ya saben que se extienden a veces, depende de la necesidad de cada uno de ustedes. Cuantos más seamos mejor, porque vamos a poder hacer dinámicas grupales de a 2, de a 3, de a 4, ir de a salas grupales y volver, que esto es lo que insisto en que este año quiero como poner el foco también por las necesidades y los objetivos de ustedes, que es con poder evolucionar en diferentes aristas. Y cuando somos más, a veces es más fácil aprender, es decir, tomar el contenido y apropiarlo. Hay muchos de ustedes que ya vienen trabajando de forma individual conmigo, pero necesitamos dar un paso más. Y ese paso más a veces es con el espejo con el otro. Por eso es tan importante este año lograr que la membresía sea grupal y que sea numerosa. Y acá se van a grabar, no hay problema con el diferido, que es como más de uno de ustedes que van a ver esta grabación. Va a haber material grabado y siempre después de cada encuentro se enviará por mail. Así que eso siempre va a estar disponible. No se preocupen si alguno no puede asistir, van a tener la grabación. Vamos a mantener el grupo de Telegram, que va a estar funcionando como siempre funciona, las 24 horas, 7 días de la semana, y será el espacio prioritario de contención entre medio de esos 2 encuentros para poder sostenernos en grupo. Y como dije, entrenar, poder sostener al otro y permitirme a mí ser sostenido por el otro, que tiene que ver con aceptar la vulnerabilidad, aceptar y dar entidad cuando yo necesito que alguien me dé una mano y empezar a entender que no somos omnipotentes y que muchas veces se crece con el otro, no solo. Estamos muy entrenados a ir solos, a como dé lugar, y necesitamos entrenarnos en ser sostenidos. Y esto es lo que vamos a mantener en el grupo de Telegram. La diferencia, quizás este año, es la parte editorial. Van a tener material exclusivo que se va a adaptar a los temas que abordamos
que es lo que mencioné, que ustedes mencionaron en el Google Form al inicio. Vamos a tener un libro de planificación estratégica súper específico para eso, que eso lo vamos a dividir en los primeros 2 meses. Vamos a trabajar con mucha intensidad en la planificación. En los otros 2 meses, recuerden que esta membresía escénica es por 6 meses, de enero a junio 2026, y en los primeros 2 meses nos vamos a enfocar al 100% en planificación estratégica. Los otros segundos meses vamos a trabajar en la revisión de habilidades y vamos a ir trabajando y haciendo foco en qué somos buenos, en qué se nos da bien y cuáles son las barreras emocionales que no nos permiten avanzar, en los que nos abruman y por ejemplo, esto de los desafíos internos que puede ser cultural de mi zona de confort, de mi ecosistema que puede ser escolástico, educativo o laboral o incluso familiar. Entonces, la revisión de habilidades va a estar ahí como nutrida de muchas herramientas emocionales, mentales y de revisión de nuestro diálogo interno, ¿sí? Y en los últimos 2 meses vamos a trabajar sobre la rúbrica de estudio, que es cómo planificar y cómo abordar repertorios y creación de nuestros propios proyectos. ¿Sí? Cómo puedo abordar, cómo puedo estrategizar mi diseño de idea, mi diseño de anhelo, mi sueño, lo que sea. Pero desde esa estructura que yo pueda elaborar. Entonces, va a estar regido por estos 3 libros que van a ser extensos, lo van a tener ustedes y se lo van a estar incluidos dentro de la membresía. Y por último, por supuesto que el bonus de este año es que van a tener el libro en formato digital, no en físico, pero en formato digital sí lo van a tener disponible para que lo puedan leer, para que lo puedan acceder, para que, con mi autorización, por supuesto, lo pueden imprimir ahí donde estén y que les sea accesible, que lo puedan leer y que cada tema que traigan al encuentro, si hay algo que les resonó, se va a dialogar y obviamente siempre, todo el temario que se aborde en cada encuentro en vivo va a ser en función de las necesidades que tenga el grupo en ese momento. Bueno, y esto es la membresía escénica del 2026, así que si querés ir rápido, anda solo, con gusto. Ahora si querés llegar lejos, anímate y da el paso a ser acompañado. Esta iniciativa de hacerlo más grupal va a tener justamente un beneficio absoluto económico. Si lo haces individual, son 35 euros al mes. Y si venís vos y alguien más acompañado, son 25 euros al mes cada uno. Así que esta es la propuesta, esta es la idea de poder unirnos, compartir y por supuesto que va a estar abierta la inscripción todo diciembre y los primeros 15 días de enero. El que quiera ya sumarse me avisa, yo le mando el link, es un link como hacemos siempre, o la transferencia bancaria a los que estén acá en Europa. Los que estén en Argentina me avisan y lo hacen en transferencia en pesos argentinos, sin problema. Así que esta es la propuesta de este año, esta es la propuesta para que puedan estar acompañados de una forma asequible, de una forma dinámica y de una forma amable con cada uno de nosotros internamente, ¿sí? Bueno, ahora sí, vamos con un poquito de preguntas, si hay alguna duda. Está Alfo sola, pero me gusta que podamos dialogar y compartir. Dejo de compartir acá en la pantalla. Y... Ger, también, no te había visto. ¿Qué tal, Ger? Así que bueno, hacemos charlita para los que lo vean en diferido. Esta era la propuesta general para los que nunca estuvieron. Ustedes dos ya estuvieran acá, así que son conocedores de este espacio. Les gusta la propuesta, hice cambios, claramente hice cambios, y por eso les mandé el Google Form, porque quería hacerlo como súper claro, súper concreto, y que les sea lo más útil posible para todos. Alfo, charlitas, preguntas, lo que me digan. Ger, abran el micrófono, así ya pasamos al espacio más amable y de charla.
Creo que yo no tengo preguntas. En verdad fue súper claro todo. Me Ah, gustó. bueno. En tu caso, Alfo, ahí vi un poco el temario tuyo, pero si vos tuvieras que decir qué es lo que más necesitas en el caso de la membresía este año, ¿qué foco harías? Yo creo que poder... O sea, yo puse bastante sobre lo de la planificación, Hmm, pero es como un poco poder poner en orden mis cosas pianísticas en la universidad, teniendo todo en la cabeza, todo lo emocional que pasa al cambiarse de país y eso. Quizás por ahí iría lo mío. Lo mío es como una mezcla. sí, sí, el tema del duelo migratorio es enorme encima, es enorme. Eh, ¿Cómo te va con la barrera idiomática? ¿Estás un poco más estable en ese sentido? Eh, en general yo me puedo comunicar, pero sí me ha traído situaciones, porque, por ejemplo, el primer semestre que fue ahora, yo estuve haciendo una clase, Mm, o sea, yo estaba dando la clase como profesora asistente y todo bien, pero luego me exigieron como dar un test de verificación de idioma, que al final no lo pasé, entonces me sacaron de ese puesto, entonces fue súper como duro, ok, porque en el fondo era algo que me gustaba hacer, pero como que no pude llegar al nivel de inglés que ellos me pedían, que en el fondo fue algo como, o sea, yo estoy enseñando música, no necesito vocabulario muy complejo, pero ellos como no eran de la escuela, o sea, del departamento de música, eran como de, en general de los de posgrado, entonces como que no entendieron la situación y simplemente me dijeron que yo no podía seguir enseñando si no tenía cierto nivel de inglés, entonces fue duro, el tema del idioma ha sido difícil. Ujú. sí. Aparte del tema del idioma, genera como como un sentimiento de dar muchos pasos para atrás. Acordate que nosotros cuando, en los primeros 2 años de vida es cuando empezamos a hablar y nos empezamos a comunicar. Y nuestra realidad infantil es que el niño llora ante la inacción del vocabulario, es decir, ante la imposibilidad de comunicarse. Y nosotros los adultos también nos pasa lo mismo. Cuando estamos en otro idioma, tendemos a generar angustia ante la imposibilidad de comunicarnos. Y la música, cuando es justamente el único idioma con el que nos podemos comunicar, y más ahí estando estudiando música, juega un papel muy importante y a veces eh, el único medio. Y si yo no puedo comunicar a través de la música eso que necesito corregir o eso que necesito demostrar, la parte emocional crece. Crece a favor o en contra. Y ahí es donde está el tema migratorio más grande, porque ahí es donde justamente se une el miedo escénico con el miedo migrante. Y quizás uno no tiene que ver con el otro per se por el origen, pero sí lo que hacen es eh, ubicar la emoción miedo en el centro del escenario de la vida. Entonces, el tema de la barrera idiomática lo vamos a trabajar un poco, pero desde el lugar de la amabilidad, de que la música puede tener también su límite al momento de comunicar, porque vas a aprender justamente. Hola Estelita, ¿cómo estás? ¿Cómo va? Lo leo a Gerardo. Hola, buenas. Hola, hola Estela. Ahí te doy la palabra un poquito. Gerardo dice que no puede hablar, por eso lo leo. En mi caso, aumentar el número de exposiciones controladas y generar en la membresía simulaciones para saber en el momento de cómo aplicando las herramientas, cómo ir aplicando. Por eso, el tema del simulacro, Ger, es súper importante y por eso le voy a dar prioridad a que seamos al menos 10 dentro de la membresía este año. O sea, el cupo mínimo para que se abra la membresía somos 5. O sea, el mínimo tiene que ser 5 y tenemos que lograr ser 10 para poder aplicar todo esto. O sea, este año la prioridad es que seamos una comunidad y que cuantos más simulacros de práctica hagamos, mejor. Y necesitamos que haya más gente en ese sentido,
porque vamos a tener personas que estén en la misma centro, en la misma línea de búsqueda de funcionalidad del placer escénico, y vamos a tener un espacio de contención sostenido escénico. Y el desafío que tenemos es ese, Siger. Así que me parece espectacular que sea ese tu centro, justamente porque estás en los últimos 6 meses de tu proceso también educativo. Así que, bueno, después, como les dije, les voy a mandar la grabación para que puedan compartirlo y para que que seamos una comunidad que esté hablando desde la empatía, desde el respeto y desde el feedback positivo y funcional. Necesitamos lograr esto. Así que bueno, venimos por acá. Hola Estela, ¿cómo estás? Ya hice la presentación y lo que estamos hablando un poquito es qué es lo que necesito en un espacio de membresía y qué es lo que necesito hoy como músico. ¿Querés compartir un poquito lo tuyo, cómo venís o qué estarías necesitando como músico? Hola, buenas. Igual lo escucháis un poco de ruido, estoy en la calle, por eso no pongo la cámara. Pues yo en mi caso me gustaría en este momento em, conseguir un hábito de estudio, ya no tanto un objetivo el objetivo en sí mismo es el hábito de estudio, más allá de un objetivo más grande a largo plazo, que lo hay, pero esos objetivos más a largo plazo serían a través de un hábito de estudio, porque en mi cabeza todos los días tengo el deseo y me imagino tocando y me imagino cantando y tengo como esa pulsión, pero nunca, o sea, en este momento de mi vida un poco complicado a nivel personal, bastante complicado, pues no llego a esa pulsión, ese deseo en mi cabeza, no lo llego a poner en práctica, ¿no? Pese al deseo, no hay ahí un bloqueo. Entonces me gustaría que, a pesar de las circunstancias personales, conseguir un pequeño hábito en este momento de mi vida, es conseguir un pequeño hábito de estudio que poco a poco, un pequeño granito de arena, vaya haciendo una pequeña playa, ¿no? Para movilizar ese que a medio y largo plazo pues se irán cumpliendo pequeños grandes objetivos, ¿no? Ese es el punto en el que estoy. Sí, es que se repitió bastante esto que decís, Estela, en el formulario. Varios mencionaron el tema de la planificación. Por eso dije que como material editorial, lo que van a tener disponible, ahí lo vuelvo a compartir, es ahí lo comparto, no sé si lo ven, acá, además de esto, van a estar acá. El libro del músico consciente tiene que ver con la planificación que necesitamos sí o sí. Hay una planificación y necesitamos también como poder registrar que, qué hice y qué no hice. Porque si yo no registro qué es lo que hago, tampoco voy a poder identificar si lo hice correctamente, si no lo hice, si llegué a mi zona de confort musical, si llegué a mis necesidades que me planteé o cuando tenga el concierto me pregunte por qué no funcionó y pueda tener una respuesta. Pueda ir a revisar qué hice día tras día. Porque acordate siempre, Estela, que la música es un goteo constante. Yo necesito, al contrario, llenar el vaso de agua, pero no de una bocanada entera, sino de gota a gota, continua, resiliente y diaria, para que cuando llegue el momento del concierto, de la audición, del examen o de lo que sea, em, por ejemplo, mi memoria muscular me pueda sostener, que mi memoria estructural y armónica sepa responderme, que mi gestión y las herramientas de gestión emocional estén disponibles, pero que me acompañe el físico. ¿Sí? Si yo no tengo un goteo constante en el estudio y pueda descartar
que la regularidad está ok, todo el resto, claro, se sostiene en qué. Hay un tema acá que es crucial. Nosotros como músicos necesitamos comprender que tenemos que hacer un trabajo continuo. No es como en otras áreas que me como un libro en un día y ya el otro día puedo dar un examen y ya está. Eso no se nos da a nosotros. Nosotros necesitamos una regularidad. Y esa regularidad solamente se da si tengo un propósito claro. Y si mi propósito no está claro, o cada 2 por 3 dudo, o me siento inestable emocionalmente, una de las cosas que vamos a tener acá dentro de la planificación es poder marcar mis estados emocionales. Necesito saber con qué emoción estoy estudiando. Estoy estudiando con la emoción de frustración, de inapetencia, de desagrado, de enojo, de tristeza, de obligación. ¿Con qué tipo de emocionalidad estoy asociando el estudio? Entonces, para mí este año es indiscutible que este material lo tengan porque también es lo que les va a permitir chequear ustedes qué es lo que necesitan y poder sostener el crecimiento. ¿Sí? Escuché a un músico a la entrevista que le hicieron a un músico bastante importante que decía que por cada día que no estudiabas el instrumento se llevaba dos, ¿no? Mm. Y también hacía otra analogía que decía que si un día no estudiabas lo notabas tú, si 2 días no estudiabas lo notaban tus compañeros de banda y si 3 días no estudiabas lo notaba todo el mundo, ¿no? Que era así como muy gráfico, pero haciendo alusión a la práctica diaria, ¿no? Que no te podías permitir el lujo de dejar ni un solo día de tocar. Sí, Porque esta persona era como muy, muy estricta con respecto a estudiar todos los días, ¿no? Pese a que es un músico profesional en activo, en giras muy, muy importantes, nacionales e internacionales, pero que era, pues eso, el estudio diario, ¿no? Pese a estar de gira. sí, también digo, entender el estudio con un objetivo. Si yo voy a estudiar 8 horas por estudiar, estoy malgastando mi vida también. O sea, sin objetivo, sin claridad, sin rumbo. Y aparte es necesario también a veces descansar. Todo en su justa medida. No tiene que ser o blanco o negro extremo. Tenemos que lograr un gris funcional para nuestra vida. Y aparte entendiendo que los músicos tocamos desde edades muy, muy pequeñas. Entonces no es que me voy a es como dejar de andar en bicicleta. No es que me voy a olvidar de andar en bicicleta porque no lo haga durante un año. Ahora, quizás es mejor dejar de andar en bicicleta si lo único que hago es martirizarme y hacerme daño emocional. Entonces, tiene que haber su punto justo y es lo que vamos a sostener y hablar en la membresía y buscar que a veces la obra necesita ser reposada para después cuando la tome de vuelta, la tome con otra energía. A veces más no quiere decir que sea más. A veces menos es más. ¿Pero por qué? Porque tengo claro el propósito, el objetivo, mi mentalidad está clara y mi planificación tiene un orden. Porque entrar a tocar en automático, porque sí, tampoco es funcional. Sino que también tengo que entender para qué me siento en el instrumento. Justo acá Alfonsina y vos y yo somos pianistas, pero en el caso de Gerardo que toca la trompeta, si me pongo a precalentar la trompeta y hago siempre lo mismo, no me estoy ayudando. Nosotros porque bajamos la tecla y arrancamos, pero el bajar la tecla y arrancar no quiere decir que tengo que estar en automático como con el coche. En el coche lo conducimos todos los días y no quiere decir que todo el tiempo esté consciente de poner los cambios. Pero eso no me sirve para nada. Es funcional a mi vida porque voy de un lado al otro y hago el mismo trayecto. Pero en la música no deberíamos entrar en automático solo por hacer el mismo trayecto en la sonata. Tengo que poder pensar qué es lo que estoy diciendo con cada frase, con cada movimiento, con la sonata completa, con los cambios armónicos, con las inflexiones modulares de un lado al otro.
¿Por qué? Porque eso me permite estar en el presente y sostener la atención plena. Si yo estoy en automático en el estudio cotidiano, voy a estar en automático en el concierto. Y si se me olvida algo, ¿de dónde me agarro? Y ese es el problema más grande que tenemos. El estudio lo vamos a trabajar indefectiblemente y vamos a también trabajar cómo enseñar y cómo aprender a estudiar de manera funcional, amable y efectiva. Porque esa es la carencia enorme que tenemos a niveles de academicistas, ¿no? Que no nos enseñan a estudiar. Nos enseñan que repetir es estudiar y eso no, no es real. Y a veces dejar de tocar puede ser muy beneficioso para el músico, porque se puede preguntar para qué voy a tocar la vez que venga a tocar, vez que me siente a tocar. ¿Sí? Ger, ¿alguna cosita más? Eh, Creo que estamos, ¿no? ¿Verdad? ¿Algún otro objetivo que crean necesario abordar en esta membresía? ¿Alguna pregunta? Ok, todo bien, dice Ger. Bueno, recuerden que la idea y digamos, el punto de ayuda, ¿sí? En este caso, y el diferencial también dentro de la membresía este año es que van a tener el libro y además va a ser mucho más económica para que podamos hacer, digamos, darles la posibilidad a otros. Si vienen solos, es 35 euros al mes cada uno, ¿sí? Pues individual, 35 cada mes y 25 si vienen con un acompañado. Es decir, va el amigo va a venir con el beneficio y ustedes también se van a quedar con el beneficio. Cada uno pagará 25 en vez de 35, ¿sí? Esa es el diferencial de este año porque está planteado para lograr una comunidad sostenible y que nos ayude a crecer y a lograr más prácticas escénicas controladas, que sean amenas, que sean funcionales y darle prioridad a estar tocando y en un lugar que me sostenga, no que me dañe. ¿Sí? Les recuerdo, va a estar abierta la inscripción para los que ya me quieran responder, me responden y si no, me dicen estas últimas 2 semanas de diciembre y las 2 primeras de enero. Vamos a empezar la membresía directamente el 17 de enero. Les aviso por las dudas, el 17 vamos a empezar. Van a tener, va a ser como se ha hecho siempre, los sábados o a las 6 de la tarde, horario español, o a las 8 de la noche, horario español. Esas son las 2 opciones de horarios que vamos a tener para este año. Así que pueden ir votando los que ya sepan que van a estar. Así vamos viendo qué horario se queda, ¿sí? El 17 de enero 2026 arrancamos. Así que los que ya sepan que quieran empezar, me dicen. Bueno, una palabra, como hacemos siempre, de cierre. Como siempre la mía es gracias. Alfo, la tuya. Quizás acompañamiento. Gerardo, ¿querés escribirla en el chat? La escribís. Estela. Pues la estoy buscando, la verdad. No sabría decir. Ok. Ger te ayuda también. Resiliencia, dice Ger. Yo sigo, no sé, quizás seguir en el camino. No es una palabra, pero como en camino, no sé. En camino. Y les iba a decir, para los que no han estado acá en membresía ni nada, ustedes que ya me conocen también y que ya conocen la dinámica, ¿por qué creen que es importante este espacio? Una frase, algo. ¿Por qué creen que es necesario tener un grupo de apoyo? ¿Alfo? Porque en el fondo uno entiende que no somos como una persona rara que le pasan cosas raras, que eso es lo que siempre se intenta que creas, porque nadie habla de estas cosas, porque es un tema medio tabú y así uno entiende que hay más gente que le pasa lo mismo
Y además que contarlo y poder como verbalizarlo, decirlo en voz alta, es algo que ayuda bastante. Eso es. Ger, si querés, estás en el chat. ¿Querés contar por qué es importante tener un espacio, un grupo o estar? Ahí dice Ger, porque en equipo todo se potencia y las energías se suman. Tal cual. Estela, Pues yo creo que es por tener un espacio seguro, controlado antes de una exposición más hostil, ¿no? Donde todo parece como más instagrameable, ¿no? Donde toda la gente pone una máscara y aquí no hay máscaras, ¿no? Las personas que pertenecen a un grupo así más reducido se abren más y cuentan, como decía Alfonsina, pues se abren más y abren más las verdaderas emociones que dentro de un escenario, pues eso, más... Hay máscaras, la gente se protege y no quiere compartir por miedo o por rechazo o por el personaje que tienen creado, ¿no? Y creo que aquí es importante poder mostrarse vulnerable, poder mostrarse humana y poder equivocarse sin miedo, ¿no? Que eso es lo que creo que más, o al menos en mi caso, más vértigo da, ¿no? El que dirán, el, el si fallo, ¿no? Que no pasa nada en verdad, pero bueno, pero bueno, y eso hacerte más fuerte con el grupo, ¿no? Lo que decía Gerardo, el potenciarte y el sentirte más seguro de ti mismo. eso es. Sí, sí, totalmente. Así que bueno, gracias por este ratito, por compartir y seguramente nos vemos. Así que me alegro de los que ya sé que van a estar por acá. Los invito a los que vean en diferido poder acercarse, que es un espacio súper amable, súper humano y que no perdemos el norte, que es lograr esos objetivos musicales, pero con una diferenciación que es el cómo. Poder disfrutar, cómo estudiar funcionalmente y cómo no destruirnos en el camino buscando esa excelencia que a veces la forma es la que nos daña. Así que nos vamos hablando y espero que estén muy bien. Me da gusto verlos por acá. Un abrazo, Alfo, un abrazo, Ger, y un abrazo, Estela. Chao. Adiós.